Hola y bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Fernanda Elliot, pertenezco al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del CERNAM y en esta presentación vamos a revisar cómo es que se conceptualiza el monitoreo del oso andino en las áreas naturales protegidas y su aporte al Plan Nacional de Conservación. Para esto es importante que empecemos explicando un poco qué es el monitoreo para el CERNAM. Y pues, conceptualmente, el monitoreo es la colección repetitiva en el tiempo de información sobre indicadores que contribuyen a entender las tendencias y el estado de las áreas naturales protegidas y la efectividad de sus procesos de manejo. Esto lo describen diversos autores, como por ejemplo Hawkins lo hizo en el 2006. Pero ¿cómo se traduce eso en el día a día? Y pues en la parte inferior izquierda pueden ver el plan maestro del Santuario Nacional Megantoni. Así como el santuario, todas las áreas naturales protegidas manejan un plan maestro, que es un documento de planificación y pueden encontrarlo en la biblioteca digital del CERNAM. Este plan maestro, en resumen, tiene una visión a 20 años construida con los diferentes aliados del área natural protegida y se enmarca en una planificación a 5 años, sin perder obviamente el norte de la visión a 20. Y a partir de un diagnóstico estratégico de información situacional en el momento de planificación, se trazan 3 líneas grandes de objetivos. Objetivos ambientales, objetivos económicos y objetivos socioculturales. Estos objetivos, para lograrlos, es necesario también que se establezcan estrategias y resultados intermedios hasta llegar a estos objetivos, al impacto de estos objetivos. Y para esto es muy importante una herramienta que les voy a mostrar a continuación. El modelo conceptual es como un mapa mental que pueden ver en la parte inferior que describe gráficamente lo planificado en el plan maestro. Aquí podemos encontrar los elementos, que son las cajitas blancas, los cuales están asociados a objetivos del plan maestro que previamente mencionamos, con sus respectivos efectos positivos o negativos que influyen sobre ellos de manera directa o indirecta, que son las cajitas celestes. Estos enlazados a los factores contribuyentes o más conocidos como actividades que generan estos efectos. Y a partir de estos se generan las líneas de acción o estrategias, que son las cajitas de color verde, que ayudan a contrarrestar aquellos efectos negativos y potenciar los efectos positivos. Es con esta identificación que podemos agrupar los 3 niveles de monitoreo. El primero, el monitoreo de procesos o de las líneas de acción o las estrategias. El segundo, el monitoreo de los resultados asociados a los factores contribuyentes y los efectos. Y el tercero, el cual nos enfocaremos en esta presentación, es el monitoreo del impacto, que constituye el monitoreo de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los beneficios que genera. Estos 3 niveles constituyen el sistema de monitoreo integrado de las áreas naturales protegidas. Pero para poder hacer realidad el monitoreo, y tal cual lo mencionaba en el concepto inicial, necesitamos un indicador, el cual no es más que una métrica que basada en datos verificables y cuya interpretación se encuentra asociada a un objetivo, permite mostrar cambios en la característica de este elemento. Un indicador carece de poder sin el acompañamiento de una buena interpretación, por lo cual debe ser válido y preciso para cada elemento y de acuerdo a una hipótesis de monitoreo establecida. Para poner un ejemplo que seguro muchos de ustedes han escuchado y se utiliza muchísimo, es el símil con el indicador de temperatura. Para poder medir la temperatura necesitamos un termómetro. Ese termómetro constituye nuestra metodología, nuestra herramienta con la cual obtenemos el indicador de temperatura, que a su vez nos muestra una métrica de grados centígrados, en el caso de Perú, en el cual es la unidad de medida.
En el monitoreo de procesos utilizamos indicadores de producto y de los modelos operacionales de, por ejemplo, el programa presupuestal 057. Uno de ellos, y muy utilizado en las áreas, es el número de hectáreas con control y vigilancia. Para monitorear resultados, todas las áreas naturales protegidas utilizan indicadores del porcentaje de afectación por actividades, que brindan métricas del estado de conservación de ecosistemas. Y para el monitoreo de impacto se utilizan los indicadores de los elementos ambientales o biodiversidad. Un caso de estos es el indicador de ocupación del oso andino. Los indicadores deben de responder a alguna característica o atributo asociado al elemento ambiental que se va a monitorear. Los atributos han sido descritos por Noss en 1990 y son tres: estructura, composición y función. Si queremos evaluar, por ejemplo, alguna especie en cuanto a su composición, pensaremos directamente en cómo es su distribución, preguntas relacionadas a su tamaño poblacional, al número de individuos o a cómo están ocupando el lugar. Si pensamos en atributos asociados a la estructura, veremos estructura de edades, estructura de sexo o hasta el mismo uso de hábitat. Y si vemos más a detalle en cuanto al atributo de función, vamos a preguntarnos cómo es que esta especie está entrando en competencia con alguna otra, cuál es su proceso de migración o cómo va la natalidad o mortalidad de esta especie. Ubicándonos en qué atributo queremos monitorear, puede hacerse mucho más fácil reconocer un indicador. Asimismo, para tener en cuenta un indicador es importante verificar sus características. En este caso, nos encontramos con 6 de ellas: validez, especificidad, sensibilidad, precisión, consistencia y medición. En cuanto a la validez y especificidad, es la capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere evaluar, y no otros. Esto implica tener hechos y no suposiciones, guardar una relación lógica con lo que se desea conocer y no confundir otros efectos que pueden darse. La sensibilidad es aquella característica de poder reflejar los cambios a medida que estos realmente ocurren en el sistema. Y ser medible consiste en tener la capacidad de ser registrado y analizado cualitativa y cuantitativamente sin restricciones de ningún tipo, lo cual está muy asociado a la capacidad logística y organizativa del área natural protegida. La precisión y exactitud son dos características muy importantes y que van de la mano para un indicador. Ser exacto quiere decir que debe incluir márgenes de error razonables asociados a los cambios del sistema, pero no a las mediciones entre sí. Y preciso quiere decir que muestra los mismos resultados bajo las mismas circunstancias. En el gráfico de la mano derecha inferior podemos ver la relación entre estas dos características de un indicador. Cuando un indicador es consistente, es que es bien definido y medido por todos de la misma manera. Es así que tenemos un indicador, pero las unidades de medida deben ser las mismas. La característica de confiabilidad está relacionada a la toma de decisiones. Por ejemplo, vemos en la gráfica inferior izquierda que tenemos dos datos para 2 años diferentes. En el 2012 tenemos 1.43 y en el 2013 tenemos 2.76. Estos son medidas de una abundancia relativa de una especie X. Sin embargo, estos datos no nos permiten tomar decisiones porque tienen un error asociado tan grande que se solapan entre sí. Entonces no podemos determinar realmente si del 2012 al 2013 ha habido un cambio. Puede ser que este también incluya 1.43 en el 2013, el mismo valor que el año pasado, y no podemos tomar una decisión en base a este tipo de métricas. Este ha sido un repaso realmente rápido
de estas características de los indicadores, pero vamos a ahondar más en cada una de estas características a medida que desarrollemos el curso. Es importante también que los indicadores conversen mucho con los criterios metodológicos. Por ejemplo, debemos preguntarnos en un área, ¿realizaremos un censo o un muestreo? Un censo implica que debemos de contar todos los individuos en el área de interés. Eso quiere decir que la detectabilidad de la especie debe ser 1 y el área evaluada debe ser el 100%. Esto es bastante difícil de cumplir si pensamos en el tamaño que tienen las áreas naturales protegidas. Sin embargo, una opción más viable para las áreas naturales protegidas y para las especies como oso andino, que tienen una alta dispersión y una amplia distribución, existe el muestreo, el cual es un proceso en el cual se selecciona una parte para inferir sobre todo. La inferencia es el proceso de generalizar nuestras observaciones de la muestra a toda la población, y la muestra es una parte de esa población o un subconjunto de todas las posibles unidades de muestreo. Entonces, recapitulando, el monitoreo en el CERNAM se utiliza para la gestión y busca medir y evaluar los resultados e impactos alcanzados para generar recomendaciones y ajustar así la planificación. Todo en el marco del ciclo de gestión. Este ciclo de gestión tiene un enfoque de manejo adaptativo, que espera que los objetivos cuenten con indicadores robustos y medibles en los 3 niveles y sobre todo teniendo en cuenta el tercer nivel del monitoreo de impacto, y asimismo probar las hipótesis de efectividad de las acciones o estrategias implementadas para poder aprender y adaptar la gestión. Con esto damos respuesta a dos grandes preguntas que nos trae el monitoreo: el qué monitorear y el para qué monitorear. El qué monitorear asociado a los elementos ambientales del tercer nivel de monitoreo y el para qué monitorear asociado a los objetivos del plan maestro. Todo esto en marco de una planificación estratégica. Sin embargo, también hay otras preguntas que resolver: el cómo, el dónde, el cuándo, asociado a la metodología del indicador que vamos a utilizar, y quiénes son los responsables de realizar este monitoreo, que responde a una organización y logística de cada área natural protegida en particular. Estas preguntas metodológicas se van desarrollando una vez que tengamos bien identificado cuál va a ser nuestro indicador. Y todo esto se plasma en un documento técnico llamado protocolo de monitoreo. Ya para entrar en detalle al monitoreo de oso andino, es importante tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, dentro del ámbito de distribución oficial de esta especie, se cuentan 57 áreas, 29 que son de Administración Nacional, más conocidas como ANPs, 5 áreas de conservación regional, que administrativamente las llevan los gobiernos regionales, y 23 áreas de conservación privada, que como su nombre lo dice, tienen a cargo los privados su administración. Asimismo, la especie ha sido identificada dentro de los planes maestros vigentes en 23 áreas naturales protegidas, junto con algunos efectos negativos derivados de actividades como conflicto con la población, cacería furtiva, desplazamiento por ocupación ganadera, afectación de su hábitat, entre otras. El año pasado tuvimos la publicación de Conviviendo con el oso andino en el Perú, un libro de diagnóstico y pautas para el manejo de los conflictos humano-oso, en el cual se tuvo la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, junto con el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre, también a través del Ministerio del Ambiente y con el apoyo técnico de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, el cual también los invito a poder revisar, donde se encuentran los detalles de cuáles son estos conflictos y actividades que generan estos conflictos para cada área natural protegida.
Las áreas naturales protegidas, a su vez, contribuyen al Plan Nacional de Conservación, aprobado por el CERFOR, con información de registros directos e indirectos de la especie, así como de implementación de diferentes estrategias para su conservación. Hasta la fecha se han realizado también 16 investigaciones relacionadas al oso andino dentro de áreas naturales protegidas. Gran parte de estos aportes al Plan Nacional de Conservación responden a una alianza estratégica con diferentes entidades como WWF, SBC, WCS, APCA, Incaterra, Sociedad Zoológica de Frankfurt, los cuales siempre están en coordinación con las áreas naturales protegidas a fin de brindar información importante para la gestión. Esta información es valiosa para las áreas naturales protegidas porque permite tener conocimiento de aquellos insumos técnicos para desarrollar monitoreo, ya que el monitoreo en sí es una actividad que necesita réplicas en el tiempo para poder obtener resultados que nos permitan tomar decisiones. Sabemos además que los esfuerzos para la conservación que realizan las áreas naturales protegidas para esta especie en particular, oso andino, trascienden los límites, por lo cual es necesario implementar diseños a una escala de complejos o sistemas que permitan incorporar otras modalidades de conservación, como son aquellas áreas de conservación regional, áreas de conservación privada, concesiones forestales, por ejemplo, que den a conocer el estado de la población en general de oso y evaluar el éxito de las estrategias empleadas para su conservación por parte de todos los sectores. Es con esta información generada por las áreas naturales protegidas y con la necesidad de contar con diseños a escala de complejos y de sistema que se desarrollan esta capacitación de diseño, análisis y levantamiento de información para la estimación de ocupación del oso andino. El año pasado pudimos desarrollar este curso tanto teórico como práctico con todas las áreas del sur, algunas del centro y una del norte, los cuales permitieron tener diseños ajustados a la realidad de cada una de las áreas y teniendo en cuenta una escala de complejos. Asimismo, conociendo la experiencia y los resultados del Parque Nacional del Manu y el Santuario Histórico de Machu Picchu, quienes han implementado la metodología de ocupación en cada una de sus áreas, se aprobaron los protocolos de monitoreo a través de resoluciones directorales 5 y 6 respectivamente a inicios de este año. Es así que con este curso esperamos poder brindarles información acerca de este monitoreo de la ocupación del oso andino, teniendo en cuenta estas experiencias exitosas en el Santuario Histórico de Machu Picchu, en el Parque Nacional del Manu, pero también siendo muy conscientes de que cada área natural protegida tiene su propia especificidad, sus propias particularidades y que existe esa necesidad también de mostrar resultados y tener resultados a nivel de complejo, de sistema, que aporten a este Plan Nacional de Conservación. No quería terminar la presentación sin antes mencionarles que a pesar que el monitoreo es bastante complejo, bastante difícil de desarrollar por todos los requerimientos que necesita, es importante tener en cuenta que hace falta herramientas rápidas, sencillas, y con mucha práctica podamos tener información que realmente aporte a la gestión. Asimismo, nos hubiera gustado muchísimo llevar este curso de igual forma como lo llevamos el año pasado. Sin embargo, las condiciones ahora no nos permiten salir a campo, pero para eso estamos y seguimos trabajando con APCA en coordinación con ellos para poder ver si estas herramientas también podemos generarlas en campo el próximo año y poder brindarles a ustedes, las áreas naturales protegidas y a los aliados que nos acompañan en este curso, una herramienta general de cómo poder construir los protocolos de monitoreo en base a la información que logremos obtener de este curso, ¿no? Los diseños preliminares que se puedan
realizar. Esperamos que tengan muchos éxitos en las próximas sesiones y estamos en contacto.